Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al capítulo 5 de Intramuros. Y nada, bueno, Jesús, ¿cómo estamos? Pues yo muy bien, ¿y tú, Raúl? Pues bien, por suerte estamos bastante bien. Cuéntanos un poquito de qué vamos a tratar en este capítulo. Pues mira, en este caso, en este quinto capítulo, queríamos hacer un retrato del barrio desde el punto de vista de la creación artística y que también este capítulo sirviese como homenaje a todos aquellos artistas que durante el confinamiento y ahora nos están acompañando y que hacen que esta situación que estamos viviendo sea mucho más llevadera. Efectivamente, creemos que el sector cultural, además ahora uno de los mayores perjudicados de la situación actual, por desgracia, ha sido uno de los apoyos más importantes durante este confinamiento que hemos pasado, ¿verdad? Este año, este 2020. Pues Jesús, ¿con quién vamos a conocer? Pues mira, vamos a hablar con dos personas que son muy diferentes entre sí, pero que tienen una nota en común, que es su actividad y su amor y su amor por el barrio. Uno de ellos es un ilustrador, Pachi, y el otro es un compositor de música que se llama Eugenio. Pues muy bien, pues sin más dilación y sin perder más tiempo, os los presentamos hasta ahora. Eh, bueno, en primer lugar, Eugenio, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación para esta entrevista sobre artistas del barrio. Y como hacemos con todos nuestros invitados, lo primero que te quería preguntar es si nos puedes explicar un poquito más sobre ti y a qué te dedicas. Es un placer formar parte de esto, gracias a vosotros por la invitación y bueno, yo soy músico profesional, soy pianista, percusionista, también soy compositor y productor y me dedico por entero a ello. Estudié magisterio también, pero desde bien pequeñito siempre me he estado dedicando a la música de pleno. A la música de pleno. Y en esa faceta de compositor también te queremos agradecer que tuvieses el detalle de componer para nosotros la banda sonora de Intramuros y preguntarte un poco más a qué se dedica un compositor y cuál es la función de un compositor. La función de un compositor. Yo pienso que todos los músicos tienen la necesidad de expresar cosas mediante la música, ¿no? Entonces, un compositor lo que hace de alguna forma es sacar de dentro a afuera pues eso que siente, ¿no? O la necesidad que tiene él de poder expresar algo, lo saca afuera. El compositor dispone de herramientas como la instrumentación, dispone también del silencio, que es totalmente necesario, que haya ausencia de contaminación acústica. Y utiliza todas esas herramientas pues, por lo que te estoy comentando, para sacar afuera todo lo que siente que tiene que sacar. Hablando precisamente de composición, para la gente, bueno, claro, la gente escucha la música, que hemos charlado antes un poquito de ese tema y quizás no valora lo que es la fase previa, tanto del aprendizaje de un propio músico, desde que inicia ese aprendizaje hasta que tiene, digamos, adquiere la capacidad para tener, digamos, posibilidad de expresarse musicalmente como él quiere hacerlo, ¿no? Explíquenos un poquito cómo es ese proceso de composición, cómo se genera digamos, una producción musical desde un origen para que la gente sobre todo sepa que no es una tarea sencilla. Bueno, supongo que como dice el dicho, cada maestrillo tiene su librillo. Yo sí que te puedo contar mi proceso porque es el que conozco y es el que me funciona, pero tampoco lo he elegido yo, es simplemente... Bueno, pues yo qué sé. A mí hay una cosa que siempre me ha gustado muchísimo y es
improvisar. Además, me resulta mucho más cómodo porque a la hora de improvisar puedo hacer lo que quiero interpretar, lo hago mío. No siento la necesidad de tener que copiar a otro. Además, eso ya está hecho. ¿Para qué lo vas a hacer tú, no? Pues si puedes además aportar algo de tu propia esencia, pues mira, siempre gusta, ¿no? Y como digo, siempre es cómodo. En muchas ocasiones, hombre, cuando tienes, por ejemplo, encargos y te dicen, como por ejemplo, para la sección vuestro programa, pues mira, Geni, estoy buscando una cosa que al escucharlo a mí me lleva a tal sitio, o quiero que se parezca a, o tal. Das una referencia y hay unos patrones, ¿no?, que estás ofreciendo ahí. En base a eso, pues, con los conocimientos que ya tienes tú, pues, efectivamente, vas cabulando algo en tu cabeza y lo vas sacando. Entonces vas a por algo de forma concreta. Empiezas a buscarlo hasta que al final das con esa música que realmente es la que estabas buscando, ¿no? Cambias de instrumento, este instrumento, me gusta este fraseo, pero no es este instrumento que estoy buscando, vamos a hacer lo mismo, pero con otra instrumentación, a ver si así conseguimos el sonido o la idea o esa pelota que yo tengo dentro, ¿no? Eso cuando, por ejemplo, son encargos. Otras muchas veces yo no soy una persona no soy muy cerebral, yo soy más bien visceral. No sopeso prácticamente nunca lo que estoy haciendo. O sea, yo me siento al piano en muchas ocasiones y además me gusta muchísimo cazar la frescura del momento, porque cuando te sientas por primera vez, por ejemplo, ese día, ¿no? Te sientas por primera vez en el piano, en mi caso, ¿no? Siempre grabo todo lo que toco, aunque me apetezca improvisar, no digo, voy a hacer algo. No, simplemente me apetece tocar, me siento, empiezo a tocar y oye, muchas veces, sobre todo la frescura, y digo la frescura porque siempre lo atrapo, siempre lo quedo grabado. Digo la frescura porque luego no te acuerdas de qué es lo que has hecho. Yo por lo menos no me acuerdo de lo que he hecho. Si me pides hacerlo otra vez, no soy capaz de hacerlo. Entonces eso ya está ahí. Y si lo recuerdo, intento hacerlo, pero ya no me sale igual. Has perdido el punch. Sí, ha perdido algo, ¿no? La magia del momento. Si ya estás pasándolo por el cerebro, yo creo que ya ahí no hay tripa, ni alma, ni corazón. Entonces estás haciendo algo de forma consciente, diría yo, ¿no? Por lo tanto, marcas una diferencia muy... bueno, yo la entiendo bastante bien, porque, por ejemplo, el tema fotografía sucede en ciertas ocasiones algo parecido. Marcas una diferencia entre lo que es tanto la composición como que lo que es la interpretación. O sea, son dos caminos dentro de la música que, bueno, que son paralelos, pero quizás no se cruzan, no tienen por qué cruzarse, ¿no? De un punto de vista original, digamos, en el concepto, ¿no? Es decir, tú acabas de explicar que cuando empezamos a componer, la segunda vez ya te cuesta hacerlo igual o tienes otro sentimiento quizás diferente a lo que es la primera vez que te sale ese tema, ¿no? Cosa que con la interpretación pura y dura, la partitura al final te tienes que ceñir quizás un poquito más te tienes que ceñir a la partitura, ¿no? Y la diferencia entre músico y compositor ahí un poquito es lo que quería, aprovechando eso, que también nos lo explicaras un poquito. Hombre, a ver, yo es que con lo que estás diciendo, o sea, no se puede ser compositor sin ser músico. Obviamente. Eso está claro. Pero con lo que acabas de comentar también, se me viene a la cabeza lo de que fue antes el huevo o la gallina. O sea, no se cruzan los caminos. Claro, tú para ser compositor no tienes por qué haber interpretado antes música, pero sí es cierto que la música es un lenguaje y ese lenguaje se adquiere escuchando y practicando, como el castellano, el alemán o cualquier otro idioma. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo me di cuenta de que nosotros nacemos y antes de ir a la escuela a aprender con el libro de Micho, para los que lo hemos conocido, eso ya queda muy antes de aprender las vocales, el abecedario y tal, nosotros llegamos a la escuela sabiendo hablar castellano. Eso es porque en el entorno familiar, en el entorno sociocultural en el que nosotros hemos ido creciendo, nos hemos ido desarrollando, lo que hemos mamado ha sido ese idioma. Correcto. Entonces lo mismo sucede con la música. Bien es cierto que luego tú, bueno, puedes formular las frases que a ti te dé la gana, ¿no? Ya sabes hablar castellano, ¿no? Aunque tu verborrea sea, o tu vocabulario de 2000 palabras, con 2000 palabras te da para hacer muchas frases. Está muy bien. Con la música igual. Si interpretas, ahí también estás adquiriendo lenguaje. Estás adquiriendo técnica, porque tú para desarrollar un determinado fraseo, una obra, una pieza, cualquier cosa, de otro compositor o de otro artista y tal, tú tienes que sentarte a preparártelo.
Hay que decirle al cerebro, oye, esto es así, ¿sabes? Y el cerebro te dice, si yo ya sé cómo es, mamón, pero déjame un tiempo para que yo pueda asimilarlo, vete a dar una vuelta. Claro, efectivamente, sí, sí. Y te sientas luego y al final te salen las cosas. El compositor, ya te digo, yo creo que desde pequeño siempre me ha gustado la interpretación, pero más me ha gustado la creación. Y yo no lo sabía, yo no me he dado cuenta. Yo me he pegado 15 años de orquesta, de teclista y pianista en orquestas de verbena, he hecho bien la mili, ¿sabes? En orquestas en directo. Y claro, a los teclistas siempre tú en la orquesta no tienes una sección de metales, no tienes una banda sinfónica, no tienes una orquesta sinfónica para hacer los arreglos de violín, no tienes a un flautista, no tienes un acordeonista, ¿quién toca los arreglos? Al Sí, teclista. ¿no? Para mí eso ha sido esencial y ha sido buenísimo. Ahora también te digo, hombre, tú escuchas un tema de Marcela Morelo, por ejemplo, cuando los tocaba en aquellos momentos, que tiene arreglos de metales y de acordeones, y sí, los obligados están ahí, pero siempre le otorgaba algo, ¿no? Le cambiaba algo por pereza, porque no me acordaba, porque me gustaba, o en fin, cada vez era un motivo, ¿no? Pero hoy tocaba aquí, mañana allí, y nunca tocaba las cosas igual. Nunca tocaba igual las cosas. Siempre estaba creando, hasta que al final, pues mira, empiezas a crear tu propia música, empiezas a orquestarlo, empiezas con un piano, a partir de ahí empiezas a lo mejor, yo que sé, para meter una sección de violines, empiezas a abrir las voces. Después de eso a lo mejor te da por meter, no sé, pequeños efectos para transiciones, para ensancharla. No sé, es que a mí me gusta muchísimo ir con la música hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, siempre increciendo, ¿no? Que es lo que está generando, ¿no? Y entonces siempre aporta. A mí la percusión, también soy percusionista y me gusta mucho y también juego mucho con ello. Y en fin, yo qué sé, es como el que se quiere hacer, por ejemplo, un gazpacho, ¿no? Tú tienes los ingredientes ahí y bueno, sí, pues ya está el gazpacho hecho, pero vamos a probarlo a ver cómo sabe. Pues mira, yo creo que le falta una mina de vinagre, ¿sabes? Lo coges, lo pruebas, pues sí, pues ya está el punto, no le eches más vinagre, hostia, te has pasado, macho. Pues entonces vas quitando, bueno, el gazpacho se puede quitar, pero la música lo bueno Claro, es que se puede borrar. o sal, ¿no? O cualquier cosa es así. A mí me gustaría saber la parte antigua de Cáceres para una persona que se dedica a la música y a la composición. ¿Qué lugar puede tener? ¿Es un sitio inspirador o cómo tú que eres una persona que ha tocado y que ha compuesto en esta zona, cómo lo sientes? Sí, por supuesto. O sea, el casco antiguo se presta a todo esto que estás diciendo. Es un sitio que tiene su magia por las infraestructuras que tiene, ¿no? Lo que le caracteriza. La quietud y la tranquilidad que se respira allí es inspiradora, es totalmente necesaria. Ya no solamente para crear. Yo muchas de las veces en las que estaba en casa, a lo mejor eran las 4:30 de la madrugada y no quería estar en casa, necesitaba estar en el casco antiguo pensando, o sea, solamente por estar allí. Yo es que soy bastante amigo del silencio. Yo me encanta el silencio. Todo lo que sea ruido, contaminación acústica me pone las aguas del cuerpo hirviendo. Sí, es verdad. Entonces, claro, de repente poder irte a un sitio como ese, que te regala esa estabilidad emocional, ese silencio, es necesario. Yo creo que la gente teníamos que hacer eso más veces. Claro. Es un espacio particular. Y con respecto, bueno, precisamente vinculando un poco, porque tú has tocado varias veces aquí en la parte antigua, tanto festivales como el WOMAD, como otro tipo de festivales. Una pregunta un poco de actualidad, ¿no? Sobre todo que lo estáis sufriendo vosotros muchísimo. Tema de eventos artísticos, lo que es, ¿hacia dónde va la cultura ahora? ¿Cómo lo ves, lo primero? Y segundo, si se te ocurriría alguna solución, vamos a llamar lógica entre comillas, digamos que todo el mundo no pudiera ser
positiva para todas las circunstancias, porque la verdad es que ahora mismo está siendo un momento bastante complicado para la parte cultural y artística, ¿no? Pues varias cosas. ¿A dónde vamos? No sé. Yo, como os he comentado antes, sí, seguiré haciendo música, seguiré haciendo mis conciertos, seguiré con mis composiciones y tal, pero no voy a continuar por este camino intentando vivir solo y exclusivamente de esto. Yo voy a prepararme mis cosas, tío, para tener un sueldo seguro ahí, porque, hombre, a fin de cuentas, hostia, hay que vivir, ¿no? Hombre, obviamente. Y esto es un penadero. Ya estaba el sector tocado antes, imagínate ahora con todo esto. No sé a dónde vamos a ir. Yo creo que toda persona tiene un límite. Todo colectivo tiene un límite, porque somos también un colectivo. Y más importante, están por ahí. Están rompiendo la calle. ¿Ves? Pues por ejemplo, eso es ausencia de silencio. A lo que estaba contando, somos un colectivo, esto la gente no tiene paciencia, bastante estamos teniendo ya, no sé a dónde iremos. Soluciones. No te voy a decir hacer esto, hacer lo otro, tal. Yo creo que simplemente habría que tener como base y llevarlo por bandera el raciocinio, coherencia. Y a partir de ahí ya vamos construyendo. Pero no nosotros, sino el mundo entero, porque esto es increíble. ¿Sabes? Yo no te puedo decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque son tantas las cosas que desconocemos y tantas cosas que no están al alcance de nuestra mano el poder conseguirlas que no merece la pena, por lo menos a mí me lo veo así. Ahora una cosa que sí podemos hacer es sentarnos a hablar toda la gente con coherencia, ¿sabes? Y con responsabilidad y ya está, ni más ni menos, y a hacer las cosas pues con sentido común. Y no como estamos haciendo ahora mismo. Me parece increíble porque, como también os comentaba antes, ayer por la noche nos comunicaron que el vuelo de mañana, pues otro vuelo que se cae. Que bueno, no lo hacemos mañana, menos mal. Dicen que se traslada a otra fecha. Porque tienen miedo por el contagio. Vamos a ver, tío. Yo cuando he ido a los conciertos en donde yo voy a currar, o sea, es que, no sé, supongo que lo habréis visto. La separación de sillas en el entorno, todo fumigado, todo fregado, bien fregado. En la puerta, señores de seguridad con el líquido, el termómetro, en fin, todas las medidas. Más o menos también lo que vienes a decir es que no son tanto las ayudas, sino también la participación de las personas, ¿no? Que lo contemplen como un producto que hay que reconocer, que hay que valorar y bueno, y como en otros órdenes de la vida, pues también pagar, ¿no? Efectivamente, o sea, que también nos hemos vuelto egoístas. Como consumidores nos hemos vuelto egoístas. Nos hemos vuelto también cómodos. También nos lo han puesto a huevo para que nos sintamos así. Y luego nosotros, entre los propios músicos, fíjate tú con toda la que está cayendo, y es algo que anhelamos, yo por lo menos lo anhelo, y con la gente con la que hablo, y no acabamos de unirnos, tío. Eso lo hemos hablado tú y yo en una ocasión. Y es muy difícil la unión entre artistas, pero no solamente pasa con los músicos, pasa en otros sectores. Yo digo por experiencia, ¿verdad, Jesús? Hemos hablado con más artistas en otras ocasiones, sí. Y todo el mundo al final acaba anhelando un poquito ese concepto de unión, de grupo, ¿no? De grupo, y al final la fuerza del grupo frente a la debilidad del individuo, ¿no? Pero pasa, yo creo que a nivel cultural en España, a nivel cultural pasa en bastantes sectores, por desgracia, creo. Es triste porque no solamente es culpa de los músicos también, que yo no estoy aquí para decir este es culpable, el otro es culpable y tal. A mí me gusta, por ejemplo, hablar un tema, ¿no? Y intentar mirar para todas partes, ¿no? Y me gusta mucho hacer símiles a modo de ejemplo para intentar explicar las cosas. Vamos a ver, tú no eres chef ni eres cocinero, tú tampoco. Tú te vas a un restaurante y te dicen el chuletón vale 25 pavos. A ti te ponen el chuletón y tú no eres cocinero, pero tú miras el chuletón, ves la presencia, le pegas el tajo, lo pruebas y si el chuletón no está bueno, tú lo retiras, pides que te lo retiren. Oiga, yo estoy pagando 25 pavos por este plato. Este no es el plato que usted me tiene que traer por 25 pavos. No lo admito. Como consumidor yo tengo derecho a... Con los músicos, la música... Pasa que hay mucha gente que no es profesional, hay mucha gente que es amateur, hay mucha gente que vive del cuento, engaña. Entonces yo como consumidor de música en un lugar en donde estoy
consumiendo música, si a mí lo que me parece que me están vendiendo en el ayuntamiento de mi pueblo resulta que me ha metido aquí un bodrio, un pegote, esto es un engaño porque no... O sea, se está llevando un pastizal encima o lo que sea, me da igual. Pero creo que yo como consumidor de esa música, creo que como poco tengo el derecho y la obligación o la responsabilidad de poder decir al alcalde o al concejal de festival, a mí no me traigan más veces esto porque estoy pagando mis impuestos del dinero de tal y a mí esto que me has traído, o sea, es lo que te decía antes, mientras que haya una barra, aquí en este país, la gente está, pues sí, bueno, pues está la gente ahí, pues sí, hay música, échame otro cubata. No es como ahora que el que está sentado allí, está sentado y va a hacer una escucha activa. Sí, correcto. Claro, pero aquí es un país en el que mientras que haya uno con una cacerola haciendo pum, 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 y me da igual, yo me estoy echando una copa con el colega. Así es que es una falta de respeto impresionante. Te puedo decir que en los 35 años que voy a cumplir ahora, que llevo desde los 4 con la música, te puedo contar con los dedos de una mano las ocasiones en las que habremos disfrutado de un público que haya estado silencio en una plaza de un pueblo. Los teatros no cuentan. Los teatros no cuentan porque es evidente que en el teatro la gente consume, va y paga, y entonces exige silencio y además que invita a eso y está hecho para eso, ¿no? Apagan a tenue las luces y rápidamente la gente guarda el silencio y vamos a lo importante. Pero te puedo contar con los dedos de la mano las veces en las que estás haciendo música y la gente guarda silencio, tío. Es una falta de respeto impresionante. Entonces te quiero decir, ese es el nivel, a la gente le da igual, tío. Entonces, ¿cómo no vamos a ir de capa caída? ¿Cómo no vamos a ir más en el sector de la música? Así que son mazazos tras mazazos, luego no hay unión. No quería yo quejarme, pero me cago en la mano, al final voy a terminar quejando. Es que me quema de verdad, tío. No hay unión, no hay ayuda, no hay cultura, tío, no hay movimiento, no hay ganas por parte de los consumidores, no hay interés, no hay muchas cosas, hay ausencia de muchas cosas, tío. Yo creo que si nosotros, gracias a por amor al arte, gracias al amor que sentimos por el arte, en concreto, en este caso nosotros por la música, si no, es muy desagradecido esto. Completamente de acuerdo contigo. Lo que, bueno, yo creo que Jesús, para concluir, le vamos a pedir que nos cuente algo agradable, ¿no? Sí. De su profesión, ¿no? Porque sí. Es cierto que los momentos ahora son difíciles, pero coño, habrás pasado por épocas buenas, joder. Claro. Sí, hombre, si me mantengo hoy en pie también con esto es gracias a los momentos buenos que me da música, ¿no? Eso es evidente, si no, entonces apague y vámonos. Yo en ese sentido sí que te quería preguntar, dentro de la parte antigua, ¿cuál sería tu lugar más inspirador? O el lugar donde te gustaría, yo qué sé, pues componer o tocar, si tienes así un sitio especial que tú puedas decir, oye, pues este es mi sitio, ¿no? Aquí me encuentro y aquí puedo hacer mi trabajo. San Jorge, justo en la misma puerta de la iglesia. Uh-huh. Hay un sitio en el que, luego está también arriba las veletas, San Mateo. Te sientas allí hemos pasado también muy buenos momentos. Yo echo mucho de menos eso, porque antes, yo llevo 17 años aquí en Cáceres, ¿no? Y antes nosotros no teníamos los móviles y tal, o sea, te quiero decir, o no tenías saldo en el móvil, pues, para quien tuviera móvil, ¿no? Pero sabíamos que fulanito, metranito y el otro, el de más allá, íbamos ahí al casco antiguo porque era un imán. Y allí hacíamos, pues nos pegábamos tocando, yo qué sé, 10, 12 horas, sin ningún tipo de pereza. Allí nos encontramos toda la gente y hemos pasado muy buenos momentos, pero en especial donde más tiempo he pasado yo solo, que me he sentado a disfrutar del silencio y tal, y que yo veo más inspirador, es San Jorge. Uh-huh. Me gusta esa plaza, el recoveco que tiene. Sí, aparte al ser una plaza con alturas y también, claro. está muy bien, ¿no? Porque tienes ahí perspectiva, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que viene siendo eso. Sí, silencio y perspectiva es un buen alimento. Todo suma. Y ya como broche final, ¿cuál es tu mejor recuerdo dentro de toda tu carrera como músico? Son unos cuantos. Gracias a Dios son unos cuantos. Ahora sí, a bote pronto, el que se me viene fue las Navidades. Nosotros todos los años en la calle Pizarro, entre Boulevard uh-huh. y Traviata, el día de Nochebuena tenemos un encuentro allí, ¿no? Alquilan un equipo, nos contratan, ¿no? Para montar una banda, pues que estamos muy buena gente allí, estamos muy buenas personas, muy buenos músicos y es un concierto que esperamos todos con muchísima ilusión
Y con ganas porque hacemos un estilo de música que nos gusta mucho. La sinergia que se genera allí es la hostia, porque toda la gente está allí, o sea, es como, ¿cómo te digo? Es una simbiosis, tío, lo que es un toma y daca siempre con la gente, ¿no? Y es una música movida. Y la última Nochebuena fue bueno, siempre es un subidón, pero la última fue increíble. Esto de que terminas de tocar y estás como nervioso con un subidón de adrenalina y de, no sé, tío, ¿sabes? Impresionante. Bueno, terminamos de recoger las cosas, pum, nos montamos en el coche y venía conmigo Jorge Brenning, el hermano de Ale, el bajista. Él tocaba la guitarra con nosotros allí, está también en la banda y vamos los dos montados en el coche diciendo, guau, tío, pero puede ser normal esto, macho, pero tío, ¿cómo estamos? Y nos empezamos a partir el culo del nerviosismo, de lo bien que nos lo hemos pasado en ese concierto, tío. Fue un subidón de verdad, es una cosa que pocas veces sucede, pero cuando sucede es increíble, ¿sabes? Y nos fuimos partiendo el culo pues del ataque que llevábamos en el coche montado, que ya llevábamos 45 minutos desde que terminamos de tocar y estábamos los dos todavía extasiados, tío. Pues yo he estado alguna vez allí y eso puede ser también quizás por la cercanía del público, ¿no? Ayuda muchísimo. Estás a nivel de calle, estás rodeado de la gente. O sea, al final... Sí, tiene que ver todo, es lo que te digo. Es lo que te comentaba antes, es una simbiosis, es como una relación de mutualismo, ¿no? Como entre los animales, es un toma y daca. Tú ofreces algo y la gente responde y eso hace que tú todavía te crezcas y entonces todo el rato pum, 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 va siempre escalonando, ¿no? Luego es una música que está muy guapa, tío. A mí me gusta mucho. Hacemos música de Michael Jackson, hacemos Stevie Wonder, hacemos también Jamiroquai, Bob Marley y se genera una energía muy guapa, tío. Y es una música que invita además a ello, ¿no? Entonces yo creo que es un compendio bastante interesante. Todo se suma para que suceda lo que suceda y al final, como te digo, el año pasado fue increíble. Eso está muy bien. Está muy bien. Y no son cosas que desde fuera quizás no se espera uno que un concierto, digamos, poner un nombre a pequeña escala, genere esa sensación de placer al músico, que la gente suele pensar que en el escenario, plaza de toros, tal, que muchas veces no tiene por qué ser así, ¿verdad? No tiene por qué ser así. Bueno, Pache, en primer lugar te queríamos agradecer que nos hayas acogido en tu casa estudio y como siempre preguntamos a las personas que entrevistamos si nos podías contar, porque tú no eres de Cáceres, cómo llegas tú a Cáceres y cómo decides instalarte en el barrio. Pues lo primero, que es un placer que vengáis y que es un gusto que hagáis este trabajo. Y luego sí que es verdad que yo soy de Logroño y llegué a Cáceres hace 15 años. Vine para trabajar con un proyecto de personas con enfermedad mental. Vine para trabajar con FEAFES en un programa de rehabilitación laboral como monitor. Y luego a los 5 años dejé de trabajar ahí para dedicarme a vivir de lo que vivo ahora, del cuento y del dibujo. Y hemos visto que te dedicas a la ilustración. Sí. ¿Y nos puedes contar cuál es el trabajo de un ilustrador? Pues el trabajo de ilustrar o de un ilustrador es eso, es ponerle imagen a las ideas de la gente, a los proyectos que te manda la gente. Las empresas o los entes públicos me llaman porque supuestamente les gusta mi estilo. Entonces,
Primero, el trabajo de ilustrador es tener un estilo propio, que eso es lo que más la gente aprecia o lo que más le gusta, que se reconozcan tus dibujos nada más que se vean. Y luego también hay que solventar los encargos que te hacen, que son de lo más variado. Solventarlos en tiempo y en forma. Solventarlos pues, en el plazo que te dicen y bien hechos. Generalmente lo que me piden son dibujos o bien para calendarios, o bien para cuadernos, o bien para camisetas, o ahora estoy haciendo mucho dibujo para cuadros, porque alguien cumple años y le quieren hacer un regalo especial. Entonces, en el cuadro que hago yo, sale todo el universo de esa persona. Anda. Y eso es muy bonito porque es como ir investigando sobre esa persona, lo que le gusta, lo que no, y sin que él se entere. O sea, es una conspiración y está bastante bien. Y lo que va surgiendo. Y luego también yo tengo autotrabajos. Yo me doy empleo. Se me ocurren cosas y proyectos y me junto con gente para hacerlos. Hemos hecho una baraja de cartas sobre las emociones, con Malinche he hecho un calendario. Hay cositas que yo digo, venga, ahora tengo tiempo y tengo ganas de hacer un proyecto que a mí me guste. Y también me doy autotrabajo yo. Ilustración. La formación, porque es una cosa muy particular. ¿De dónde y por qué? El instituto no me fue muy bien. Y como parecía que me gustaba dibujar, mis padres, con su paciencia, pues me mandaron a la Escuela de Artes de Logroño. La Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, que se llamaba antes. Entonces yo tuve suerte porque había un plan de estudios que eran 2 años de comunes y 2 años de especialidad. Era una FP de 4 años, era una cosa rara. Entonces en los 2 años de comunes dabas fotografía, grabado, pintura, escultura, vaciado, madera, dabas historia del mueble, historia de la tela, dabas historia del arte, dabas matemáticas aplicadas al arte, todo vinculado con el arte, pero muy variado. Y luego ya te especializabas en lo que querías. Por aquel entonces, cada ciudad tenía su especialización muy particular. Por ejemplo, Mérida tenía el mosaico, Cáceres tenía diseño de interiores, Valencia tenía moda y joyas, Segovia tenía la forja artística, Barcelona tenía diseño gráfico. Y yo me fui a Soria, que estaba cerca de mi casa y que mi padre es soriano, me fui a Soria a hacer dibujo publicitario. Estuve 2 años haciendo dibujo publicitario y luego me volví a Logroño a hacer el bachillerato artístico. Me hice el bachillerato artístico con la selectividad del bachillerato artístico y luego ya quería haber entrado en Bellas Artes, pero suspendí. En Salamanca suspendí las pruebas de acceso. En Bilbao la nota no me daba porque yo fui de selectividad de septiembre y me tuve que quedar en Logroño a hacer el magisterio de francés, que aún no le he acabado. Entonces la formación sobre todo ha sido todo lo que he aprendido en la Escuela de Artes. A la hora porque en la Escuela de Artes nos vendían mucha caña si haces algo, tiene que tener un porqué. Algo de diseño tiene que si tú le pones, o si tú haces un cartel, todo tiene que tener un porqué. Las letras tienen que tener un porqué, la lectura de la imagen tiene que tener un porqué, los elementos, y luego también en ir creando un estilo, lo que decía antes, mezclando lo que sé de fotografía, lo que sé de imagen, lo que sé de pintura, lo que sé de escultura, mezclándolo todo, pues tengo un estilo. Precisamente por eso. El proceso creativo entonces tiene que estar planificado. ¿Cómo es un proceso creativo? En caso, yo como fotógrafo entiendo quizás cómo trabajamos nosotros, pero como ilustrador, cuéntanos un poquito, ¿cómo es un proceso creativo vuestro? Yo tengo dos estilos, más o menos, o 2 formas de dibujar. Una es más la antigua, hacer bodegones del natural, y son dibujos del natural, acuarelas, yo siempre dibujo en bolígrafo y acuarela, y otra es el collage, cortar, recortar y pegar. Vale, yo hago un dibujo, lo recorto, hago un fondo y lo pego encima. Y luego hay una cosa que es cómo pegar las cosas, cómo pegar los elementos. Porque los elementos, o sea, supuestamente la ilustración tiene que mantenerse en el tiempo. Es una de las cosas que quiere el cliente, no lo quiere que al día siguiente se le destroce, que ha habido algunas veces que me ha pasado. Entonces hay que un poco conocer, que eso a mí me falta un poco, conocer
qué cosas se pegan con qué cosas. O sea, si tú quieres pegar cristal con madera, cómo pegar cristal con madera. O cómo ajustarlos para que no se muevan. O si quieres pegar un tornillo o un clavo oxidado con un papel, cómo se pega. Cómo se pega y cómo se mantiene. Porque pues lo puedes pegar y a los 3 días qué tal. Y luego integrarlo. O sea, yo puedo hacer... pegar unas coquinas en un cuadro, pero que no se noten que son, o si se notan, que se noten, pero que se vean que son mariposas. Sí, como en el cuadro. Como en el cuadro aquel. Integrarlo un poco, que no quede todo como pegotes, sino que quede todo integrado, que vaya fluyendo. Esos son los truquillos. Entonces, en tu trabajo empleas elementos orgánicos que vas recogiendo de la naturaleza. Sí, me gusta emplear elementos de todo, orgánicos, de las tiendas, pequeñitos, cosas pequeñitas de los clips de Famóvil, cosas antiguas de revistas antiguas, porque a la gente le gusta todo el tema de, como son de nuestra edad, todo el tema que le recuerde a antiguo y que le dé, no sé, pues le gusta bastante. Y son, o sea, la idea es que no parezca saturado de cosas, los cuadros, pero que sí que tenga detalles donde te puedas ir recreando. O sea, el tema de y luego también me gusta hacer cosas con 2 elementos, con 3, pero también esos 2 elementos o 3 que se pueda fijar la gente y recrearse. Pero esto del horror vacui antes lo tenía y ya lo voy quitando. Yo creo que es la evolución de ir poniendo solo lo fundamental, más o menos, aunque sí que suelo llenar bastante. Una preguntilla que se me está ahora viniendo a la cabeza, que lo has dicho tú, todo artista tiene una evolución, Sí. generalmente. ¿Tú has sido consciente de ello o ha Sí. sido de una forma, digamos, más o menos natural que has ido cambiando sin ser consciente, digamos, hasta... Yo he querido tenerla, o sea, la he tenido y la he querido tener. Y ha habido elementos externos y que han venido y que me han hecho evolucionar. Mis hijos me han hecho evolucionar. Porque antes pintaba cuadros en maderas con plumillas, como aquel de allá. Cuando vine a Cáceres, este de aquí del burrito. Así. Pero necesitaba lijar maderas, eran todo maderas de contenedores, necesitaba lijar maderas, necesitaba elementos que un poco tóxicos, anilina, tal. Y nacieron mis hijos y ya no podía utilizar más, entonces me dedicaba más a cosas pequeñas. Las cosas pequeñas, si luego las quiero convertir en grandes, las tengo que recortar y pegar. Claro. Entonces por eso vino el collage. El ordenador, el haberme comprado un iPad o una tablet, pues también ha influido porque ya hago cosas a ordenador. Y ya hay veces que incluso calco, que pongo una foto porque la gente quiere parecerse en los retratos. Entonces la mejor forma de parecerse es calcarlas. Y luego ya le doy mi toque con la acuarela y tal. Entonces, pues todo eso sí que ha sido una evolución. Es el equilibrio que hay que hacer entre evolucionar sin que la gente, sin perder el estilo. Es una paranoia y un equilibrio bastante complejo. Es difícil. Dentro de, a no ser de que rompas y hagas otro estilo y tal. Pero generalmente con el tiempo que me hacen los encargos, voy buscando los atajos y los atajos es mi estilo. No puedo hacer grandes cilingoncias porque no tengo tiempo. Ya, pues yo por mí rompería con el estilo y me iría hacia investigar, hacia lo que sea. Pero como siempre hay poco tiempo, pues donde me siento seguro y donde no fallo es en mi estilo. Sí que también, porque sin saberlo, eso sí que ha sido una cosa que más o menos me ha llevado la intuición, me gustan las 3 dimensiones, la esculturilla. Entonces sí que he empezado a hacer cosas con plastilina, también para regalos para gente, los retrato en plastilina, le hago un retrato en plastilina y luego la gente se lo regala como cumpleaños. Y sí que he echado, y también ahora en el confinamiento he hecho un poco de stop motion también, pero es más, si también es por investigación y por ir poniéndome a prueba. Pero eso son pequeñas cositas que los voy iniciando y luego las dejo ahí y igual las retomo. Pero sí que hay el estilo, tiene que estar muy definido y luego me gustaría tener, pues, romper. Me gustaría que la gente no reconociera mis dibujos.
Eso sería también la hostia. O sea, que no me dijeran, ¿y esto de quién es? Qué bueno es, pero no sé quién es. Y yo, hostia, pues mira. Pues ahí estilo y personalidad va muy vinculado, incluso marca. Al fin y al cabo un estilo es una marca. Sí, claro, claro. Pero también me aburro de mí mismo y me quiero buscar en otro y quiero ponerme a prueba en otros lados. Entonces, ahora en el confinamiento, por eso he estado haciendo las cosas de stop motion para hacer cosas distintas y ponerme a prueba que tenía tiempo. Y he estado también haciendo bodegones y tal. Pero sí que me gustaría tener tiempo para seguir probando cosas y seguir cambiando, pero cambiando radical de estilo, aunque el otro lo tenga para seguir haciendo y probando materiales de acrílicos. El óleo no me gusta, pero el acrílico, pintar en pared, todas esas cosas así. Delinquir, vamos. Sí, exacto, hacer cosas locas. Bueno, eh, en relación con lo que estás hablando y también con lo que has hablado de tus hijos, otra de tus facetas por la que todos te conocemos aquí en el barrio es por la de cuentacuentos. Dos preguntas. La primera es cómo llegas a lo de cuentacuentos y la segunda, ¿qué cuento piensas tú que falta por ilustrar o te gustaría ilustrar? ¿Cómo llego de cuentacuentos? En Logroño, ahí tuve la suerte de que había un empresario hostelero que programaba cuentos en un bar. Todos los miércoles de invierno, durante los meses así de invierno duros, en el bar La Luna, Francis, durante 20 años ha programado cuentos para adultos. Ah, para adultos. Sí, y iban los mejores cuenteros de España a contar allí. Y yo al principio iba a escuchar, y luego cuando ya empecé a dibujar y tal, los dibujaba y se los regalaba a los cuentacuentos, a los cuenteros, o narradores orales, o como le quieran llamar. Y eso me dio dos posibilidades. Primero, escuchar muchos cuentos y luego ver que se puede vivir del cuento, ver que el cuentacuentos es un oficio. Que se liga a Calleja. Que hay más cuentos que Calleja. Sí, porque yo hablaba con los cuentacuentos y los cuenteros me decían, pues ahora me voy a no sé dónde a trabajar y luego me voy para acá. Y yo digo, hostia, pues es que viven de esto. Y no sabía que se podía, y tampoco estamos muchos cuenteros en España, estaremos 200, 250 por ahí. Entonces tuve la suerte de eso, de que un empresario programara, ya han dejado de programar en Logroño, en ese bar, en otros bares sí que han programado. De hecho, Logroño es un sitio donde hay muchos cuentacuentos, hay bastantes. Y aquí en Extremadura hay poquitos, estamos bastante poquitos. Y luego pues me vine aquí, seguí con el run run de primero contando en cenas familiares y en cumpleaños y con los amigos que les daba la chapa. Y luego me metí en dos editoriales. Me metí en dos editoriales donde ahí pues pillé tablas, porque ahí contaba 5 horas al día. Estaba contando en época alta, en 23 de abril y alrededores, contaba las 5 veces la misma actuación. Con hambre, con sed, empacinado de comer, con 3 niños, con 25, era una locura lo de las editoriales. Y ahí pillé tablas, un tío con una caja de Danone que pasaba delante mío, otro niño que se levantaba y me tiraba lo que fuera. Entonces, cuando ya aprendí a contar en tantas realidades, pues ya has pillado tablas, ya da igual lo que pase. Y luego ya llevo como 15 años contando cuentos y bien. De los dos oficios, yo creo que soy más ilustrador que cuentacuentos. ¿Y qué cuento sería tu sueño ilustrar? De la parte antigua, la leyenda de la parte antigua que haya pasado, o sea, de los que han pasado, hay de las que más me gustan, pues casi todas son de leches, entre moros cristianos, sí, hombres contra mujeres, pero hay una que es que es la del Arco de la Estrella, que es donde está nuestra sede, que esa es muy curiosa porque es llega en 1492, pues ya la cuento, ¿no? Del tirón. Sí. Venga, en 1492 llega un emisario de los Reyes Católicos que quiere organizar un ejército pequeño en Cáceres para mandarlo al ejército grande que va a conquistar al moro. Se monta en el palacio del alcalde de Cáceres o del que gobernaba Cáceres, se monta una fiesta para despedir a los jóvenes que van a irse contra el moro, a defender a España contra el moro, lo que sea.
Entonces, ese señor tiene una hija que es muy guapa. Todos los jóvenes quieren ligarse a la hija. Y la hija también tiene ganas de lo suyo. Entonces, pues está la fiesta y baja la mujer, la madre, que está siempre con la hija vigilándola, y la hija por las escaleras. Todos se miran a darle la vuelta, se dan la vuelta a mirarla, vaya, y la hija, como quería pues lo suyo, o quería con su chico, o que quería ligar también, pues deja caer un guante. Entonces, hay dos jóvenes que tienen, no me acuerdo de los nombres, pero bueno, hay dos, que los cogen un guante el guante uno por cada lado. Y empiezan a reñir, no, que el guante es mío, no, que es mío, no, que es mío, no, que es mío. Y el padre viene, coge el guante y dice, el guante no es de nadie, el guante es de mi hija y que no se te vuelva a caer. La hija se queda así asustada y no, ella no dice nada, pero los jóvenes siguen mosqueados y se retan a duelo en el Arco del Cristo. Y se salen de la fiesta y les bajan al duelo. Presentan armas y porque el Arco del Cristo era de los pocos sitios que había siempre luz. Por eso van ahí, está cerca del río. Entonces presentan armas y empiezan con el duelo. Sí, y de repente, ¡zas!, se apaga la luz. Me cachis. Encienden la luz y siguen con el duelo y se vuelve a apagar la luz. Y así pasa por 5 o 4 veces o las que sean. Entonces ellos dicen, esto es una señal de Cristo de que no quiere que nos matemos. Quiere que seamos amigos. Entonces se hacen amigos y deciden que va a ser la hija de la guapa la que va a decidir con cuál de los dos se queda. Entonces cogen los dos, se suben hacia la casa de la guapa, de la hija del alcalde, y cuando llegan a la casa, ¿sabéis lo que ven? Pues a la chica despidiéndose de otro, muy enamoradamente, que mientras ellos se hacían la guerra, la otra estaba haciendo el amor. Y si vais, y desde entonces decidieron que, porque les habían salvado la vida por una tontería, claro, se estaban jugando la vida por una tontería y salvaron la vida, decidieron que al Cristo no le iba a faltar nunca luz. Y si vais al Arco del Cristo, hay una pizarra y una, ¿cómo se llama?, donde se pone la cuerda, Un cáncamo. No. Una callata. Una polea. Una polea, que era donde se ponía el candil para ponerle la luz al Cristo. Ah, qué bueno. Y ese, por lo menos, no es una leyenda de leches, muchas leches, sino es más o menos de la vida. De la vida, es más, vale hacer el amor que la guerra. Sí. Y luego está el cuento que hizo una vecina del Dragüelo, que también es bastante bonito para ilustrar. Y esos dos cuentos se podrían ilustrar, porque luego está el de la Mansobra, el de la Torre Bujaco, pero son macarradas. Todas las leyendas que se han quedado son muy macarras. Y no... Te quería preguntar, bueno, hablando un poquito, ya que estábamos hablando de Cáceres, Cáceres y el mundo artístico. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes tanto en lo que hay y cómo podría ser? No solamente analizar la situación actual, sino qué echamos en falta, o quizás que como artista también desde las dos perspectivas, ¿no? Desde la administración pública y desde la parte, digamos, de los propios artistas, ¿no? Que son dos perspectivas muy diferentes. Hay como artísticamente en mi gremio yo creo que falta una escuela que dé titulación oficial. ¿Vale? La escuela de artes que hay ahora no da titulación oficial y a mí me gustaría que se siguiera el ejemplo que se ha hecho con el Conservatorio de Danza, que lo ha empezado la Diputación, ha sido una idea de la Diputación que la ha llevado a cabo y luego se la ha cedido o se la ha habido un convenio con Educación y ahora se está dando danza con título superior. Pues me gustaría que la escuela de artes pasara lo mismo, que fuera como la de Mérida. En Mérida hay sus ciclos formativos, hay sus titulaciones oficiales. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, hay pintores bastante interesantes, pero que han salido o bien de la Escuela de Artes o bien han salido por generación espontánea porque se han ido a Sevilla o han ido a Madrid o a estudiar Bellas Artes. Y yo no tengo mucha relación con pintores, con algunos tengo, pero no mucha. Hace mucho que no hablo de arte con nadie. Así de sentarnos a hablar de dibujo, de pintura y ponerme a dibujar con alguien, con poquita gente. Sí que queríamos montar en el barrio un encuentro de cuadernistas, que ahora está muy de moda. Y en el barrio quedaría muy bien y darían buenos dibujos para luego poder utilizarlos. Y a mí me parecería una forma de
de juntarnos y de un poco que se visualizara que hay gente dibujando en la parte antigua y poder juntarnos gente de muchos niveles, tanto chavales como gente que vivimos de esto, como gente que se está iniciando, y sin mucho esfuerzo poder aprender unos de otros y mezclar técnicas y mezclar estilos. Eso sí que teníamos la idea de hacer. Luego, a nivel de gestión cultural, que también he hecho algo de gestión cultural, hay poco espacio o hay mucho espacio público, pero está desconocido, no sabemos de qué forma está. Y el espacio privado que hay, es una pena que hayamos perdido el Cine Capitol o el Teatro Capitol, porque era un espacio privado cerca del barrio que teníamos muy buen acceso a los gestores y que era un espacio precioso de 400 butacas y que era fácil de ejecutar. Nos decían, ¿queréis hacer esto? Lo hacemos, no hay problema. Porque sí que si yo por ejemplo quiero montar un festival de cuentos en el Gran Teatro, entre lo que me piden, lo que me cuesta hacer el proyecto y lo que tal, no me apetece. No me apetece, es muy lejano. Y si me voy al Palacio de Congresos, pues ya ni te cuento. Estás en lo mismo peor. Y si voy a hacerlo en algún sitio público, tengo que pedir dinero porque hay que pagar a los cuenteros. O hago subvención o no. Entonces es un poco complejo. En los bares también he expuesto en bares, he contado en bares, yo he organizado cuentacuentos en bares. Y durante mucho tiempo los bares han sido un poco los que han hecho de mediadores entre la cultura popular y el público.